Así que vamos libro a libro, verso por verso, capítulo por capítulo. Y de esa forma nos aseguramos de predicar el consejo completo de las Escrituras, que es uno de los llamados que tenemos los que enseñamos la palabra, y es enseñar el consejo completo de las Escrituras. O sea, no solamente buscar temas que sean relevantes para la cultura, para el momento, para hacerlo sentir bien, para que usted pueda salir motivado de la iglesia, sino hablar, hermanos, realmente de todo lo que Dios dejó en su palabra para que podamos aprender. Así que es una de las grandes ventajas y bendiciones de predicar expositivamente. Y el día de hoy, hermanos, lo que voy a hacer es regresar un poquito a la sección que estuve predicando la semana pasada. Después de invertir más tiempo en el pasaje, en esa sección me di cuenta de que hay una parte que tuve que correr prácticamente al final de mi mensaje la semana pasada, y quiero regresar ahí. De hecho, decidí quedarme 2 semanas más en el capítulo 3. Así que vamos a estar esta semana y la próxima en el capítulo 3. La próxima semana Pablo va a hablar de la unidad de la familia y cómo ser una familia realmente bendecida bajo esa nueva identidad que Cristo nos ha dado. Pero hoy vamos a regresar, entonces estaremos comenzando en el versículo 12 del capítulo 3. Si usted trae su Biblia, que siempre le recomiendo que lo haga, ábrala por favor en Colosenses capítulo 3. Vamos a orar. Como siempre, pido sus oraciones porque las necesito, porque no es ni siquiera el tiempo que invertí o el estudio o el conocimiento, es realmente el Espíritu Santo de Dios el que puede hacernos reflexionar, y no solamente eso, pero atesorar y poner en práctica su palabra. Oramos, ore por mí, yo oro por usted y ponemos en las manos de Dios este tiempo. Amén. Señor, gracias. Bajamos las revoluciones un poco, Señor, del ánimo de adorarte, de alabarte, de vernos, de saludarnos, de amarnos como tu iglesia, para poder poner atención ahora a tu palabra, Señor. Esta oración, Señor, es que tu palabra sea clara, que tu palabra, Señor, nos confronte y nos anime a poder cambiar, seguir moldeando nuestra vida como a ti realmente te place, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas en este lugar. Si alguien vino hoy cargado con algún tipo de presión o ansiedad, oro para que tú remuevas eso, Señor, de sus vidas y puedan poner atención al mensaje que tú tienes el día de hoy. Y oro por mí, Señor, como siempre, para que me ayudes, para que me tomes y me uses como un instrumento en tus manos, Dios, para que sigas construyendo, edificando tu iglesia, Señor, en este lugar. Muchas gracias por todo y especialmente por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Colosenses capítulo 3. La semana pasada Pablo comenzó con esta nueva sección en el libro de Colosenses, que es realmente la sección práctica. Una vez que Pablo nos ha enseñado quién somos en Cristo, que es, de hecho, el tema de la identidad es algo que Pablo sigue tejiendo a través de esta segunda sección en Colosenses 3, la sección práctica del capítulo. Una vez que sabemos quién somos en Cristo, Pablo nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Y una de las cosas que me hizo regresar a, a esta sección del capítulo 3 realmente fue que pensar realmente en lo que había en el corazón de Pablo cuando escribe desde prisión esta carta a la iglesia en Colosa. Y no podemos desconectar nunca el texto del contexto, porque realmente Pablo sin duda alguna tenía a la iglesia, al grupo de creyentes en, en la iglesia de Colosa, reunidos, teniendo comunidad intencional. Y en esa comunidad intencional y en esa vida cotidiana de iglesia, Pablo también entendía que la iglesia, aunque se compone de personas redimidas, salvas, personas distintas, que Dios está haciendo una obra en sus vidas, Pablo también entendía que seguían siendo personas imperfectas, en procesos y todavía con una inclinación al pecado. Y me encanta que Pablo no esconde esa realidad del contexto de la iglesia, del grupo, de la comunidad. Pablo sabía que la vida de la iglesia a veces podía ser un poco difícil. Sabía que la tensión en momentos iba a levantarse, que íbamos a tener desacuerdos,
que muchas veces nos íbamos a herir unos a otros, porque seguimos siendo seres humanos, seguimos fallando y muchas veces nos vamos a decepcionar aún en nosotros mismos. Y una de las cosas que me duele es pensar cómo hay una falsa perspectiva de lo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, no es un museo de santos, no es un museo de santos. Nosotros realmente somos santos, sí, porque Dios nos ha separado, pero seguimos estando en un proceso y aunque el proceso no excusa ninguna de nuestras actitudes ni de la forma en la que vivimos, sí tenemos que estar conscientes de que muchas veces nos herimos. Así que Pablo, hermanos, la semana pasada rápidamente nos dio dos listas de cosas que debíamos de ejecutar. De hecho, yo les dije que esa sección del capítulo la dividí en tres partes. Primero, Pablo nos manda a reorientar nuestra mente en las cosas de arriba, o sea, a tener muy presente nuestra identidad en Cristo, nuestra nueva identidad. En otro ejemplo que Pablo pone es cómo ya nosotros nos hemos quitado una vestimenta vieja, sucia, que pertenece a la tumba realmente donde está el viejo hombre enterrado. Y nos llama a ponernos una nueva vestidura, la vestidura de Cristo, el carácter de Cristo. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que cuando vemos, por ejemplo, ¿verdad? Pablo obviamente comienza el versículo 1 diciendo, si pues habéis resucitado, y una vez más no está poniendo en duda que los creyentes verdaderos ya hayan resucitado con Cristo. De hecho, la traducción literal del griego es, porque ustedes de hecho han resucitado con Cristo. O sea, no hay ni una milésima de duda en lo que Pablo está hablando aquí. Entonces dice, busquen las cosas de arriba. Pero miremos otra vez las listas rápidamente para que podamos mirar el contraste de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pablo dice, por ejemplo, la lista que dice que debemos de hacer morir o de ejecutar, ¿verdad? Que lo vimos la semana pasada, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y también avaricia, lo cual es idolatría, ¿cierto? Y después en el verso 8 nos da otra lista todavía, porque dice, dejad también vosotros, aquí en el verso 8, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y todo esto Pablo lo dice en el contexto de despojarnos o de dejar a un lado, quitarnos ese ropaje pecaminoso de todas estas cosas que en realidad nos llama a que ejecutemos, a que hagamos morir. Y entonces, pensando en esto, hermanos, yo decía esta semana, cuando leemos en nuestro tiempo, ¿verdad? Digamos, personal, la palabra del Señor, cuando venimos a la iglesia y escuchamos una sección como esta, es muy fácil irnos para la casa diciendo, wow, qué realidad es esta, ¿verdad? Todas esas dos listas de pecados que Pablo pone ahí que debemos de hacer morir. Ojo, una vez más, le está hablando a la iglesia. Pablo no está diciéndole estas cosas a impíos, a gentes inconversas. Pablo le está hablando a la iglesia, a la gente de la iglesia en Colosas. Y cuando nos podemos ir para la casa pensando en esto, podemos decir, bueno, entonces, ¿verdad? Meditamos, qué es lo que debemos de hacer en las escrituras y decimos, es tiempo de matar esos pecados privados de los que Pablo ha hablado. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que aquí no hay pecado privado. No hay nada aquí que sea privado en estos pecados que Pablo está hablando. Todos estos pecados, si usted se pone a analizarlos, por eso esto tiene que ver todo con comunidad. El tercer punto de la semana pasada, que es el que voy a desarrollar hoy, es vivir intencionalmente en comunidad. Esa parte un mandato del Señor que debemos de vivir en la comunidad de la iglesia. Y Pablo nos dice que parte del propósito de la comunidad de la iglesia es la rendición de cuentas. Y lo que Pablo va a hacer hoy es pintar, hermanos, el plano para que nosotros podamos modelar correctamente el vivir en comunidad y la rendición de cuentas unos a otros. Por eso es que, hermanos, es fascinante poder ir a través de la escritura así, porque estas cosas muchas veces no las podemos hablar, no las hablamos, porque no son temas tan hype, no son temas tan increíblemente que nos motiven a salir de aquí brincando de una pata, pero son temas profundamente valiosos para la vida de la iglesia. Entonces decimos, matemos los pecados privados que tenemos.
Porque si nos ponemos a pensar a veces algunas de estas cosas las podemos cometer, o más bien la mayoría las cometemos ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón o detrás de las puertas cerradas donde nadie nos ve. Pero la realidad de las cosas es que no hay nada de privado en estos pecados. Porque cada uno de ellos, hermanos, está diseñado por el enemigo. ¿Sabe para qué? Está diseñado por el enemigo para que dañen a otra persona. Léalos otra vez. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Versículo 8. La ira, el enojo, la malicia, todo eso está diseñado por el enemigo para hacerle daño a alguien más. En otras palabras, no hay nada de privado en estos pecados porque todos estos pecados requieren de una víctima. Y por eso es que el aspecto de la comunidad, por eso es que el aspecto, hermanos queridos, de poder nosotros entender cómo lidiar cuando se presenta el pecado, cualquiera de esas cosas y otras cosas más que hay en la Escritura. Cómo lidiar con el pecado, cómo pedir cuentas, cómo rendir cuentas a la luz de una comunidad que aunque va creciendo, va cambiando, va formándose más a la imagen de Cristo, sigue fallándose, seguimos fallando. Y lo lindo de esto, hermano, el día de hoy, para que no se me desconecte, para que no desenchufe su atención de aquí, es que estos principios, porque mire, si los principios son para la iglesia, y hoy yo me voy a enfocar en la comunidad de la iglesia, Centro Cristiano de Frederick, estos que estamos aquí y todos los que faltaron el día de hoy. También los principios que vamos a hablar hoy se aplican, ¿sabe a dónde? En su casa, en su familia. Porque cuando usted sale de aquí, usted no deja de ser iglesia, sigue siendo iglesia fuera de este edificio, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia. Así que los principios, hermanos, de hoy, aplíquelos en su vida cotidiana, aplíquelos en su matrimonio. En el matrimonio debe de haber rendición de cuentas. En la casa debe de vivirse comunidad bíblica, por supuesto que sí. Y ahí podemos llevarlo a otras áreas de nuestra vida, a otras esferas también. Pero entonces Pablo una vez más nos hace esta pregunta hoy, hermano. Mire, pongamos ahora sí nuestros cerebros a pensar. En caso de que alguien traía el cerebro trabado el día de hoy, póngalo a pensar con esta pregunta. Pablo dice, de hecho, como ustedes ya han hecho morir todos esos pecados, como ya han hecho morir, como se disponen a hacer morir, cuando los vean venir a sus vidas, ya ustedes saben cómo hacerlos morir todos estos pecados, ¿verdad? Y se han vestido ustedes de una nueva ropa en Cristo para poder tener comunidad. La pregunta que Pablo nos hace hoy y la que él nos va a ayudar a contestar es la siguiente: ¿qué clase de ropa nosotros nos ponemos para mantener la unidad en la comunidad? Mantener la unidad en la comunidad bíblica. O sea, si había que quitarnos algo para entonces hacer morir todas esas cosas, ahora Pablo dice, vistámonos de algo para que la comunidad que Dios nos manda tener, podamos entonces mantenerla en unidad. Comunidad en unidad, que por cierto no tengo tiempo, pero esas palabras dos, de hecho juntas en su etimología tienen la raíz y se forman de hecho comunidad, unidad en común es lo que significa. Ya le expliqué algo que no le iba a explicar el día de hoy. Pero bueno, el problema es que en nuestra cultura occidental y en el cristianismo moderno, de las luces, de la bulla, de la iglesia cool y todo eso, se nos ha enseñado, hermanos queridos, que nuestra vida espiritual es completamente privada. Es como los teléfonos de algunas personas, ¿verdad? Los teléfonos de algunas personas tienen 7 claves, Face ID, el número no tiene 8 dígitos, 28. Se lo saben de memoria. Nadie puede accesar a sus celulares porque piensan lo que pasa aquí adentro, dentro de este celular, es problema mío con Dios. Lo que yo haga, lo que yo vea, lo que yo escriba, con quien yo hable, no afecta a nadie más en mi comunidad. Y eso es lo que esta cultura y esta sociedad nos ha enseñado. Es más, si quieres saber algunos consejos prácticos con respecto a cómo tener una familia de acuerdo a la nueva identidad que Dios dio, no se pierda la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora la prédica de la última parte de Colosenses 3 con respecto a la familia. Hermano, mire, nuestra vida espiritual no es privada, no debería de ser privada. Nosotros nos hemos sido llamados a vivir solos.
nuestra vida en comunidad. Oye, no es imposible vivir en comunidad solos. Y lo lindo es que cada uno de los mandatos que Pablo nos da aquí, como por ejemplo, no mintáis los unos a los otros y todo eso, todo esto son mandatos imperativos en el griego que están absolutamente cada uno de ellos en plural. No hay ni uno de ellos en singular. ¿Por qué? Por eso me atrevo yo a decir con confianza el día de hoy que lo que había en el corazón de Pablo cuando desde Roma escribe esta carta era la comunidad de la iglesia. Porque todos están en plural. No hay nada individual para un cristiano solo, un long ranger caminando su vida cristiana. No existe eso. Entonces, hermanos, Pablo obviamente comienza el versículo 12 diciendo que es donde comienza nuestro sermón el día de hoy. Dice Pablo, vestíos pues, ¿no? Que es esa otra vez, esa metáfora de despojarnos de algo y vestirnos de algo nuevo. Y vamos a ir desempacando otra vez todo esto y mirando los principios aquí. Pero leámoslo, dice versículos 12 al 14. Vestidos pues, ¿como qué dice ahí? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La mayoría del tiempo, hermanos, que me queda lo voy a invertir en esta sección, pero mi meta es llegar al 17 y le prometo que lo voy a hacer. Lo que no le prometo es que se vaya a ir de aquí temprano, pero no importa. Ok, entonces vamos a tratar de desempacar esto que Pablo nos habla aquí una vez más. Voy a hacer mucho énfasis en qué, en el contexto en el que Pablo escribe o a quien Pablo le escribe. Es la iglesia de Colosa, es la comunidad, es la tensión que se da entre los hermanos y hermanas. Y una vez más, esto se puede aplicar en nuestras familias también. Entonces, bueno, vamos a mirar esto. Pablo nos da ahora entonces una lista, otra lista. Una lista que es la contraparte de las dos listas primeras que miramos en los versículos anteriores. Si una lista tenía que ver con la ropa sucia que tenemos, ¿verdad? Que quitar o ejecutar o hacer morir. Esta lista tiene que ver con un ropaje nuevo, que tiene que ver todo con el carácter de Cristo. Y si miramos las cosas que Pablo habla aquí, dice que somos santos, somos amados, ¿verdad? Dice entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros. Hermano querido, una vez más, usted no necesita misericordia, ¿verdad? Si usted vive su vida aislado. ¿Misericordia para quién? Si usted está encerrado en un cuarto, no necesita mostrar misericordia. No necesita paciencia si usted vive solo, ni benignidad, ni ninguna de estas cosas, ni mansedumbre si usted vive solo. ¿Por qué? Porque todo esto está diseñado para aplicarse en la vida de comunidad. Todo esto tiene sentido solo si lo entendemos a la luz, hermano, de la tensión que hay, que muchas veces florece dentro de la vida de la iglesia. Aquí es donde realmente se pueden aplicar estas cosas, la misericordia, el amor, la benignidad, la humildad, todo eso. Solamente se puede realmente practicar cuando hay problemas. Y cuando hay problemas, entonces dentro de la comunidad y dentro del matrimonio. Ahora señalé a mi esposa, no porque tengamos problemas, para nada, hermanos, para nada. Pero dentro del matrimonio también se puede aplicar esto. Entonces, vamos a ver, comencemos entonces mirando el orden, porque una vez más, si les pinto el cuadro de un plano, ¿verdad? Como un plano, imagínense un arquitecto dibujando un plano para que los constructores sigan ese plano. Pablo lo que está haciendo es pintando el cuadro de la comunidad que tiene que ver con la rendición de cuentas, que en realidad es el objetivo principal de la comunidad bíblica, el que nosotros podamos crecer unos con otros, crecer en la fe, madurar en la fe. Pero ¿cómo lo hacemos si somos seres humanos imperfectos? Bueno, Pablo da un orden, sigamos el plano, ojalá que no lo pierda yo. Tengo muchas cosas en mi mente y a veces eso más bien confunde. Pero vamos a ver, comencemos por aquí. Pablo, hermanos, comienza con algo importante. Él dice lo siguiente: si van a tener comunidad bíblica, que es muy diferente, otra vez vuelvo a repetir esto, es muy diferente a pasar el rato con alguien. Hang out, le dicen en inglés.
Hanging out, hermano, no tiene ningún problema, no es pecado hanging out. Usted puede pasar el rato con alguien en la casa de alguien, podemos reunirnos a ver una película, podemos reunirnos a comer, a hablar de cualquier cosa, podemos reunirnos a ver el mundial. ¿Cuántos dijeron amén? A ver, están grabando, ¿verdad? A ver cuando llegue, cuando juegue Brasil un domingo a las 11:30, a ver si dicen amén, ¿ok? Ya grabaron, ¿verdad? Vamos a ver. Podemos reunirnos, no hay problema, pero la comunidad bíblica, hermano, es punto y aparte. La comunidad bíblica tiene, oiga bien, tiene principios, tiene propósitos, tiene una guía que debe de seguirse, tiene cosas para evaluar nuestra comunidad bíblica. Hanging out is fine, pero comunidad bíblica es lo que yo estoy hablando el día de hoy aquí. Y parte de este propósito, entonces, Pablo dice, si van a tener comunidad bíblica, lo primero que tienen que entender ustedes es mirarse y entender su identidad claramente. Otra vez, Pablo no habla, a pesar de que habla de cosas que dañan a otras personas y cómo contrarrestarlas, Pablo no habla de comportamiento primero, Pablo habla de nuestra identidad primero. Mire, por ejemplo, mire cómo Pablo comienza. Primera parte del plano que Pablo está dibujando aquí. Dice, vestidos pues, ¿de qué? ¿O como qué? ¿Como qué? Como escogidos de Dios, como santos y como también amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Comencemos con esa primera parte, hermanos. Pablo lo primero que dice es, hermanos queridos, la comunidad bíblica y específicamente la rendición de cuentas, que es el poder ir nosotros con confianza. Por aquello que alguien diga, ¿qué será rendición de cuentas? No entiendo claramente en el contexto de la iglesia qué es esto. Es poder nosotros con confianza, o más bien darle nosotros la confianza a alguien de que venga y diga, Leo. La forma en la que estás viviendo, la forma en la que te oí hablándole a tus hijos, a tu esposa, la forma en la que veo que procedes con ciertas cosas. Hermano, oiga esto, no es que a mí me parece, porque eso es un grave problema que existe hoy en las iglesias. Yo siento en mi corazón, que usted sienta en su corazón, a mí me importa un pepino. Sinceramente, le digo la verdad, lo que usted sienta en su corazón a mí no me interesa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es que yo siento que es, no. Mire, hermano, Leo, la forma en la que usted le está hablando a su esposa, la forma en la que usted le está hablando a sus hijos, la Biblia dice, cuando lleguemos al versículo 17, vamos a ver cómo es que se debe de tomar este asunto de la rendición de cuentas. Y eso es rendición de cuentas. Pablo dice, alguien tiene que tener la confianza de Leo para que vengan y le digan a Leo las cosas como son con base bíblica, y decirle, no vengo a apuntar el dedo a usted, no vengo a juzgarte, no vengo a decirte que estás, ¿verdad? Que te vas al infierno ya por cómo estás. Vengo a decirte que la Biblia dice que esa forma, ese estilo de vivir, eso que estás, la forma en la que estás viviendo no está bien delante de Dios, y aquí estoy para ayudarte, mi hermano, aquí estoy para poner el hombro. Ahorita vamos a ver cómo todo eso se ve. Pero Pablo comienza diciendo, hermanos, para eso primero tenemos que comenzar con entender nuestra identidad y la identidad de todos. Ok, si estamos hablando de la iglesia, todos son salvos, ¿verdad? Todos entienden lo que es la salvación. Espero en Dios. Pero si no, hoy podemos tener la oportunidad de que le entregues tu vida a Cristo. Pero digamos que en el escenario de que es la comunidad de los salvos, porque de por sí dice que son santos. Y si son santos es porque han sido apartados. O sea, entienden el concepto de la salvación. Pablo dice, lo primero que tienen que entender es que ustedes son escogidos de Dios. Hermanos, santos y amados. Tres cosas. Escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quiénes? Todos en la comunidad, todos. Comiencen por ahí, dice Pablo. La primera parte del plano es entender que ustedes son escogidos con Dios. ¿Se acuerdan Efesios? Cuando pasamos por Efesios, cuando estudiamos lo que es escogidos. Hermanos, es haber escogido de entre el montón, haber escogido a uno. Handpicking en inglés, haber escogido de entre el montón a uno. O sea, cuando usted entiende esto, hermano, es una maravilla. Entre 8 billones de habitantes que hay en la faz de la tierra, Dios te escogió a ti. Y no por casualidad, y no porque de un pronto a otro su mamá quedó embarazada de usted, no. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, Dios nos escogió. Y eso es una cosa maravillosa.
¿A quién escogió Dios? A todos los de la comunidad. No solamente eso, nos escogió y a la hora de escogernos entonces y nosotros haber aceptado esa gracia y esa regeneración que Dios provee, fuimos apartados para Él, o sea, somos santos y también somos amados. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Pastor, pero ¿qué entonces es? ¿Cuál es el fundamento de esto? Este es el fundamento. Nuestra identidad nos dice, hermanos, que todos estamos en el mismo nivel. El hecho de que algunos estén pasando diferentes estaciones en su vida, que algunos estén luchando con pecados, ¿verdad? Más públicos o más graves que los de nosotros, no significa que nadie es mejor que nadie, porque todos hemos sido escogidos, santos y amados. Y desde ese fundamento entonces podemos proceder a vivir una comunidad bíblica y a pedir una rendición de cuentas o a darle la oportunidad de una rendición de cuentas a todos. Mire, esto es lo que Pablo está diciendo. Si usted se quiere llevar esto para su casa, esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que hay que entender. Antes de ir a exhortar a un hermano o de decirle cómo brindarle ayuda para mejorar algunas áreas en este asunto de la comunidad, hay que entender, hermanos, que todos estábamos igualmente quebrantados, ¿cierto? Todos estábamos igualmente de quebrantados cuando llegamos al Señor. Todos, absolutamente todos. Compartimos el mismo punto de partida. Hermanos, no hay lugar para una postura de superioridad porque todos estamos lidiando con el desastre de nuestra propia ruptura, de nuestra vida rota. El Señor nos está sanando, nos está llevando un día a la vez, nos está santificando, haciéndonos parecer más a Él. Pero todos venimos de ese lugar, igual de quebrantados. Algunos todavía están más quebrados que otros, pero todos empezamos igual de quebrados. ¿Está de acuerdo conmigo? No solamente eso, hermanos, sino que todos hemos sido igualmente comprados. La Biblia dice que la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por todos nosotros. Y como compartimos el mismo Salvador, ninguno de nosotros se ha ganado su lugar en el cielo, ni en esta comunidad. Como todos fuimos comprados por el mismo precio, nadie puede ser mayor que nadie porque por todos se pagó el mismo precio. Eso quiere decir que todos tenemos delante de Dios el mismo valor. Cuando se paga lo mismo por una serie de cosas, todas esas cosas tienen el mismo valor. Y ante nuestros ojos, a veces la persona que más flaquea, la persona más inmadura, porque no tiene que ver solo con pecado, la persona que más molesta, la persona que más se queja, la persona que es más chismosa, para nosotros esa es la persona que vale menos. Pero Dios pagó el mismo precio por esa persona que pagó por nosotros. Entonces no solamente estamos igual de quebrados, sino que todos estamos igual, hemos sido pagados con el mismo precio. Y tercero, todos somos igualmente amados. Por eso dice ahí, amados. Y como compartimos el mismo Padre, nosotros compartimos el mismo Padre, entonces podemos estar seguros, ¿verdad? De que somos plenamente aceptados por Dios. Entonces Pablo dice, el asunto de la rendición de cuentas y la comunidad no puede venir desde una perspectiva, yo soy mejor que usted, yo soy más espiritual que usted, yo conozco más Biblia que usted, yo tengo más años de estar en la iglesia que usted, yo soy más espiritual que usted, yo leo la Biblia más que usted, yo oro más que usted, yo ayuno más que usted. Nada de eso, hermano, vale cuando se trata de la comunidad bíblica. Cuando se trata de verdad, de corazón, querer tener comunidad y rendición de cuentas, todos estamos en el mismo nivel. En la carrera, que es otra de las ilustraciones, algunos irán un poquito más adelante que otros, hermanos, porque se han tropezado, porque están lidiando con alguna fatiga, con algo, y ahí es donde nosotros somos llamados a ayudar. Así que la primera parte del plano es esa. Y Pablo continúa entonces desarrollando, pintando ese plano y dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto, soportándoos, dice, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Una vez más, el unos a otros nos deja saber que esto es un asunto de comunidad, no es nada aislado. Soportándoos y perdonándoos, ¿ok? Vamos a tratar de entender un poco estas dos palabras. Bueno, la palabra soportar, una vez más, ustedes entienden que esta palabra quiere decir literalmente, hermanos, sostener, soportar el peso, ¿verdad? Soportar y sostener la carga de otro hermano.
de otra persona. Y cuando hablamos de esto, muchas veces nos ponemos a pensar en la lista de pecados terribles que Pablo dio. Hay que cargar y ayudar al hermano que está en inmoralidad sexual o en fornicación o con deseos impuros. Y todo eso es verdad. Nos llama la Biblia a apoyar, a cargar al hermano, a ayudarlo a salir. Pero ¿sabe qué también quiere decir esto, hermano? Las personas inmaduras en la fe, las personas que son un poquito raritas. ¿Conoce usted gente rarita? Obviamente en esta iglesia no. Pero ¿cuántos vienen de otra iglesia y se acuerdan de hermanos bien raritos? Esos. A esos también hay que agarrarlos y cargarlos y soportarlos. ¿Cuántos saben que hay gente inmadura, que hay gente que tiene debilidades, que hay gente que simplemente, hermanos, nuestra personalidad no tiene por qué machar todo el tiempo 100%, ¿cierto? Ay, simple y sencillamente tenemos personalidades distintas y el Señor nos dice, el soportarnos unos a otros no es soportarnos como quien dice a regañadientes o arrastrando los pies, sino es voluntaria y gozosamente agarrar el peso de aquella persona, las cosas que a veces no nos gustan y hacer el esfuerzo por ir, hablar, abrazar, poner una sonrisa de corazón, no falsa, en nuestro rostro, tratar de acercarnos, entender de dónde vienen, por qué sus comentarios, por qué viven como viven, por qué piensan como piensan. Eso es lo que Pablo dice aquí cuando dice soportarnos unos a otros. Pero después Pablo dice algo que todavía va tejiendo más profundo. Pablo, mire, primero la identidad, después dicen sopórtense, ¿verdad? Después de la lista de cosas. Y ahora dice, mire, no solamente sopórtense, sino que dice, si alguno tuviere, ¿qué dice ahí, hermano? Mire, si alguno tuviera queja contra otro, de la forma, aquí hay un punto en esta versión en español, en la versión, usted sabe que no hay puntos ni comas, bueno, sí hay puntos y comas, porque hay gramática, pero no hay capítulos ni nada de eso. Aquí en realidad, en la original, no hay un punto y seguido, aquí lo que hay es una coma o un punto y coma. Pero mire lo que dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, lea esa parte conmigo y contar tres, 1, 2 y 3. Así también hacedlo vosotros. Comunidad cristiana, comunidad dentro de la iglesia, rendición de cuentas. Pablo dice, hermanos, no solamente estamos llamados a soportarnos, sino que si alguno tiene queja, mompe es la palabra en griego, mompe. Y esta palabra, hermanos, es interesante porque una queja para nosotros es una queja, simplemente una queja en contra de alguien. Pero lo que realmente esta palabra significa es, si alguien es legítimamente culpable de haberte hecho daño. Eso es lo que mompe significa. O sea, legítimamente, Verónica, te ofendieron. O sea, legítimamente alguien hizo algo en contra tuyo y te ofendió y tienes como ese derecho legal, digámoslo así, hasta ese punto de estar legítimamente enojada. Porque alguien de verdad te ofendió a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, algo así. Eso es lo que significa monfe. Queja es eso, es cuando alguien de verdad, o sea, usted puede probar que alguien le hizo daño de verdad, de verdad, de verdad, y es culpable de ese daño que te hizo. Y entonces, hermanos, mire qué interesante, porque Pablo dice, antes de eso nos llama a cargar esas debilidades de nosotros. Pero ¿cuántos entienden, hermano, cuando la cosa se vuelve personal? O sea, es muy fácil ver a un hermano por ahí fallar, flaquear y decirle, venga, yo te voy a ayudar, porque no tiene que ver nada personalmente conmigo. Pero hay otra dimensión de dificultad cuando la persona, el hermano de la iglesia, me está atacando a mí personalmente o a mi familia. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o soy solo yo que me siento así? Cuando la cosa, hermano, es personal, o sea, cuando la cosa es cuando me están tirando piedras a mí y a mi familia, hermano, el viejillo hombre que quedó allá en la tumba quiere como resucitar. Las ropas viejas se quieren como levantar otra vez. Y el pastor Leo entonces tiene que regularse. Ahorita les voy a decir, Pablo nos dice, gracias a Dios, cómo regularnos también de esas cosas. Pero cuando la cosa es personal, y Pablo eso es lo que dice aquí, hermano, si hay queja, si hay mompe entonces es cuando alguien legítimamente te hace daño.
Y me encanta esto porque una vez más, si yo estoy entendiendo esto bien y Pablo escribe esto en el contexto de la comunidad de la iglesia, ¿por qué me encanta? Porque Pablo, hermanos, no está pintando un cuadro de una iglesia perfecta, donde nunca hay problemas, donde nunca hay malentendidos, donde nunca nos hacemos daño, donde hay gente, hermano, que es increíblemente educada y amorosa. No. Sí, todo eso es verdad en muchos de los casos, es más, en la mayoría de los casos, la mayoría de los días, la mayoría de los meses y los años, esa es verdad, por lo menos en esta iglesia. Pero también es verdad que hay momentos donde todavía nos gana nuestra humanidad, donde a veces, hermano, la lengua tiene su propio cerebro, ¿cierto? Y a veces no pensamos aquí lo que decimos, sino que la lengua solita piensa y habla, sin dejarnos saber qué fue lo que habló. Y ahí herimos, y ahí hacemos daño. A veces nuestras acciones y nuestra forma de vivir también hacen daño. Entonces, Pablo dice, hermanos, mire qué interesante porque aquí, aquí Pablo entonces nos dice cómo lidiar con esto. Pablo dice, Verónica, tienes todo el derecho de estar enojada. Claro que sí, ofendieron feo tu vida, tu familia. Pero dice Pablo, recuerda algo. Dice, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Y ahí, hermano, desarma todo lo que yo sentía contra esa persona. Desarma todo lo que yo le quería hacer. Por todo lo que estaba orando, Señor. Ilumínala o elimínala. ¿Te la llevas o te la mando? Yo puedo ayudar, Señor. Si no hubiera estado esa parte ahí, o sea, sigamos orando en esa dirección, pero ahí está eso, dice Señor, así como el Señor nos perdonó, ustedes también perdonen esa falta. Una vez más, eso se aplica también en nuestras familias, en nuestros matrimonios, ¿cierto? En nuestros matrimonios. O es que usted me hirió, caso del matrimonio, la otra semana les voy a poner más ejemplos prácticos como estos. Es que usted me hirió y me hirió de verdad, hirió mis sentimientos, como nunca antes nadie lo había hecho. Hoy duermes con el perro, no te quiero ver. Y allá va el pobre arrepentido, con el rabo entre las piernas, a dormir con el perro. Cualquier parecido. No sé por qué se ríen si eso aquí no pasa, ¿verdad? Y dormimos y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y nos vamos a dormir enojados y al otro día tenemos actitudes y al otro día estamos ahí todavía sacando la lista. Es que no puedo creer que usted me haya dicho que yo tengo arrugas. Arrugas tenemos. ¿Cómo hacer? Entonces Pablo dice, la misma forma en la que Cristo los perdonó, perdonen. ¿Sabe qué me encanta esto, hermanos? Mire la profundidad de esto, por eso es que esto es muy lindo. Porque la palabra perdón en griego, charizomai, viene de la misma raíz que viene la palabra gracia. La palabra gracia en griego es charis. La raíz de la palabra perdón es charis. Son dos palabras, de hecho, la palabra perdón en griego en una sola. Charizomai, charis, gracia. Porque el perdón absolutamente tiene que nacer de gracia. ¿Y qué es gracia, hermanos queridos? ¿Qué es gracia? Alguien que me diga la definición de gracia. Está bien hablar en la iglesia. Alguien que me diga la definición de gracia. Sí. ¿Recibir algo que no merecemos? El bien que no merecemos. El bien que no merecemos. Excelente definición. Regalo no merecido, alguien dijo por ahí, ¿cierto? Eso es gracia. Entonces, Pablo brillantemente en este contexto de la comunidad, de la rendición de cuentas y del perdonarnos y entender que somos seres humanos imperfectos, dice, charizomai, o sea, usen el mismo perdón que Cristo les mostró a ustedes. Por eso es que es importante hacer esta conexión. Porque hermanos, mire, si algo de esta sección se va a llevar, llévese esto, este es el orden, mire, este es el orden. Realmente la gracia es mostrarle o darle a alguien algo que no se merece. Eso es gracia. Darle usted a alguien algo que no se merece. De hecho, es darle a alguien algo que lo que merece es completamente lo contrario.
desde un contexto negativo de lo que se le está dando. Eso es gracia. Entonces Pablo dice, en esta sección, Pablo dice esto: bueno, hermanos, tienen una queja, morfe, justificado en contra de alguien les hizo daño. Bueno, muy bien, se sienten mal, está bien, todas esas son emociones justificables, digamos, eso es válido, pero recuerden cómo lidiar con esta situación, con este hermano o con esta hermana. Y la forma en la que hay que lidiar no es pensando lo mucho que me dieron, lo mucho que me duele. La forma es llevar todo a la cruz del Calvario y recordarnos cómo fue que Cristo nos otorgó el perdón. Porque Pablo está diciendo, si ustedes tienen alguna acta de decreto en contra de algún hermano que les hizo daño, o algunos, pero puede ser varios, algún hermano que les tiene un acta de decreto y esa acta de decreto la están sosteniendo ahí como para guardar distancia, para alejarse, para ser fríos, para no hablarles, para todo eso. Entonces dice Pablo, recuerden el acta de decretos infinitamente grande que tenían ustedes delante de Dios, y Cristo, sin ustedes merecerlo, vino, pagó el precio en la cruz del Calvario y les otorgó perdón por pura gracia. Y cuando usted piensa en eso, hermanos, ¿cómo no perdonar a alguien? A quien sea. ¿Cómo no perdonar a alguien? Pero pastor, usted no entiende, hermanos. Mire, el perdón no es minimizar lo que sucedió. El perdón verdadero no es hacerse el tonto como si nada hubiera sucedido. El perdón verdadero, hermanos, no simplemente es borrón y cuenta nueva. No. El perdón es darnos cuenta que de verdad hubo un fallo ahí, pero que más allá del dolor y más allá del problema y más allá de lo que nos hicieron, existe algo que es mucho universalmente más grande, y es el perdón de Cristo en nuestras vidas. Nada de esto nosotros merecíamos, nada. Hoy podemos decir que somos elegidos, hoy podemos decir que somos santos, hoy podemos decir que somos amados por pura gracia, por pura gracia. No por nada que hicimos. Entonces, si Cristo me perdona, ¿cómo no puedo yo perdonar? ¿Cómo no puedo extender perdón a aquellos que me han hecho daño? Entonces, Pablo, una vez más, hermanos, conecta estas dos cosas y, y, este, y es lo que él nos invita a hacer en esta comunidad de la iglesia, en este contexto de la rendición de cuentas. Pero no son solamente ahí, porque Pablo continúa diciendo, hermanos, le dije que hasta el 17 y voy lento como tortuga. Voy a apurarle. Dice, y sobre todo, versículo 14, y sobre todas estas, ponga atención a esto, hermanos, sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? Que es el vínculo perfecto, el vínculo perfecto. Ok, recuerden esta imagen en sus cabezas. El arquitecto Pablo está armando un plano, cómo seguir la comunidad bíblica y la rendición de cuentas. Ya nos habló de la identidad, nos habló de soportar, nos habló de perdonar, nos habló de cómo debemos y ahora sigue, continúa. Y entonces dice, sobre todas estas cosas, como diciendo, por encima de todo eso que ya se vistieron, vamos a recordarlas: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, dice, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Encima de todas esas cosas, dice Pablo, vístasen ¿de qué? De amor. Y la palabra, hermanos, clave aquí en el verso 14 no es realmente la palabra amor. Obviamente es como el eje central, pero la palabra clave aquí, el vínculo, es vínculo. Es esta, porque dice Pablo que es el vínculo perfecto, y esta palabra es la que realmente importa aquí. Por eso dice, sobre todas esas cosas, vístasen de amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, la rendición de cuentas sin amor, ¿sabe qué es? Legalismo. La rendición de cuentas sin amor es ir a pedirle al hermano cuentas de su vida y todo eso, pero si no hay amor, fácil se convierte en un juicio que emitimos en contra de alguien, ¿cierto? Y la persona, digamos, la sumisión sin amor se vuelve, hermanos, en una persona que está llena de miedo y de cobardía. Entonces, como no hay amor de la otra parte, la persona sumisa, la persona débil de carácter, ¿qué hace? Se esconde detrás de aquello y se deja que le hagan lo que le da la gana por, por el tiempo que sea. El amor tiene que ser el vínculo perfecto, y realmente la palabra que Pablo usa aquí, entonces, para esta palabra
vínculo, lo que quiere decir realmente, hermano, es esto. Sindesmos es la palabra en griego, eso no importa, pero lo que en aquel, digamos que el cuadro que pinta esto es los los tendones, ¿verdad? Digamos, de su pierna, que son los tendones son los que unen, entonces, perdón, los ligamentos. ¿Es lo mismo, tendones y ligamentos? Doña Trini dice que no, así que no. La hermana dice que sí, tiene conocimiento médico. Entonces, usted verá lo que quiere creer, no es culpa mía, es culpa de Trini y la hermana, sorry. Pero bueno, entonces, mire, los ligamentos, esta es la traducción del griego, los ligamentos que unen el hueso y el músculo juntos. O sea, por ejemplo, una pierna, una extremidad suya sin ligamentos, ¿verdad? Estaría el hueso todo flojo y el músculo también, no tiene de a dónde agarrarse. Y el cuadro que pinta el griego de este hermano es el ligamento. Cuando, oiga, y esto es lo que ellos entendían en la iglesia de Colosa, en el griego común que se hablaba aquel momento, cuando leen esta carta, ellos están entendiendo esta imagen que Pablo, de lo que Pablo dice, es el vínculo. En otras palabras, todo esto, imagínense ustedes que son como tendones y articulaciones y músculos, pero entonces el vínculo perfecto realmente, el vínculo perfecto que una vez más es el ligamento que mantiene todo eso junto es el amor. Como decir, la goma que lo mantiene junto, porque sin amor es imposible que esto se dé de una forma bíblica. Tiene que haber amor, así que vístase. Y después Pablo sigue profundizando, hermanos, 5 minutitos más, tal vez 10, pero no más de eso. Mire, verso 15 dice, y la paz de Dios, como diciendo, y después de que ustedes hayan hecho todas estas cosas, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice ahí? Agradecidos, ser agradecidos. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Una vez más, aunque el corazón de esta última sección es la paz de Dios, la palabra clave aquí es gobierne, gobierne. Porque la palabra gobierne aquí quiere decir literalmente un referee, un árbitro. Entonces, Pablo lo que dice es esto, mire, cuando hay una discusión, cuando hay una confrontación, cuando hay momentos tensos dentro de la comunidad de la iglesia, cuando hay rendición de cuentas y la persona no lo toma bien, cuando se están exaltando calentando los motores y las emociones están a flor de piel, entonces dejen que el referee, el que gobierna sus vidas, sus corazones, el que debe gobernar sus corazones, hermanos, es la paz de Dios. Pablo dice en este contexto. En otras palabras, imagínense, por ejemplo, en un juego de fútbol. Ahorita viene el mundial. Algunos estamos esperando con locura que termine. Bueno, eso es otra cosa. Esperando el mundial, ¿verdad? Entonces, algunas personas, ¿verdad? Bueno, imagínense un juego, un partido, y viene alguno de esos silbato. ¿Qué, diga, hermano, qué hace, qué pasa con el juego? El juego se para completamente. ¿Se para qué? Para que haya un análisis. Ese análisis puede durar segundos. El árbitro toma la decisión porque fue claro. La presión de los otros jugadores está encima de él. Hay momentos y ahora en la tecnología que no es claro. Entonces suena el silbato, se para el juego, todos los jugadores están al pendiente y el árbitro se va a analizar al VAR. ¿Verdad? A una computadora que hay donde hay cámara lenta y todo, y después viene el árbitro y de verdad suena el silbato y ejecuta la decisión o dice la decisión que hay, y el juego, hermano, le guste a quien le guste, oiga esto, le guste a quien le guste la decisión del referee, el juego sigue y se someten a la decisión del referee, ¿cierto? ¿Sí o no? Que el referee quede con vida después de ese partido, eso es otro rollo. Pero se someten durante los 90 minutos, lo que dure, a la decisión del referee, sí o no. Este es el cuadro que Pablo pinta aquí, hermanos. Con la paz, dice que gobierna nuestros corazones, la paz de Cristo. Es que es eso, hermano, cuando de verdad la paz de Cristo gobierna nuestros corazones y usted sabe que se están, hermano, y que se están calentando los motores. En la casa, hermano, esto sucede mucho. Bueno, yo no sé en su casa, pero en mi casa ha pasado muchas veces. En mi casa los motores arrancan sin gasolina. Es parte del apellido, ¿no? Barquero de mi mamá, ¿verdad? Eso lo heredamos de mi mamá.
Los motores, hermanos queridos, arrancan sin gasolina y sin chispa y sin nada. Cuando usted se da cuenta, están a todo dar los motores, ¿no? Y ahí suena el silbato, el referee, todo el mundo, ¿verdad? Y ahí es donde, ahí tomamos un descanso y analizamos la jugada. Y si entonces mi ego se está interponiendo sobre realmente el bienestar de la comunidad, en este caso mi casa, mi esposa, mis hijos, si el ego se está interponiendo, ¿verdad? El árbitro ya sonó en mi corazón. Usted lo siente, hermano, es que el Espíritu Santo está en usted. Y si la paz de Dios gobierna su corazón, usted tiene que escuchar el silbato. No hay forma que no lo escuche. ¿Me está entendiendo esta ilustración? You feel it, you hear it. Usted lo escucha claramente el silbato y es momento de parar. Nada más que nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Cuando suena el silbato nos da más cólera. Digo, un momentito, quédese por ahí, Espíritu Santo, déjeme arreglar esto ahí, porque, ¿verdad? Y nos vamos con todo, ¿verdad? Con todo lo que tenemos y ahí es donde entonces ya dañamos y creamos traumas y después andamos un montón de adultos con un poco de problemas porque no supimos escuchar el silbato, ¿cierto? Entonces Pablo dice, dejen que gobierne sus corazones la paz de Dios. Pero mire el orden, nada de esto, hermano. O sea, usted no puede dejar que gobierne la paz de Dios si antes usted no ha estado dispuesto a vestirse de amor, si antes usted no ha estado dispuesto a perdonar como Cristo perdonó, si antes usted no estaba dispuesto a mostrar cómo soportar a otros con paciencia, mansedumbre, humildad, benignidad, misericordia y amar. Y antes usted no ha entendido primero en la primera parte del plano que usted, su identidad es una de un escogido de Dios, santo y amado por el Padre. Ese es el orden del plano. Entonces, mire qué bonito, hermano, porque cuando nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Tenemos que hacernos esta pregunta. Me estoy vistiendo hoy, ¿verdad? Para defender mi familia, para defender mi familia espiritual, para defender la comunidad bíblica que Dios nos llama a tener, o me estoy vistiendo hoy para defender mi ego, porque eso sí lo podemos saber claramente. Cuando nos levantamos, hermano, con el pie izquierdo, usted lo siente de una vez, lo siente en el tobillo y lo siente en su corazón, ¿cierto? Si nos levantamos con las ganas de vestirnos para defender nuestro ego, quién somos, yo tengo que ganar, ¿verdad? Sé que tenemos algo pendiente con mi esposa, hoy hablamos y le gano porque le gano. Hermano, no es competencia, ni el matrimonio es competencia, ni la vida en Cristo, ni la comunidad es competencia. Es buscar el bien el uno del otro. Y démosle rápido porque ya ahora sí, 16 y 17. Tengo más que decir, pero necesito avanzar. Mire, hermanos, wow, no sé si es que, hermanos, es mi imaginación, ¿qué? Santificada. Mi imaginación santificada. Yo me imagino este plano que Pablo está haciendo así, en el orden que se lo estoy diciendo. Me imagino este plano. Y ahora viene otra parte fundamental del proceso, del plano de comunidad y de rendición de cuentas. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios. Por eso le dije, uno no sienta a nadie a decirle, siento en mi corazón. Me pareció que es esa payasada. ¿Sabe qué está haciendo? Crushing el heart de alguien más. Don't do that. Don't do that. Siento en mi corazón. No. Puedes probarlo con la palabra, entonces siéntelo con confianza y diga lo que tenga que decir. Pero siento, hermano, en mi corazón no es válido para la rendición de cuentas. Siento no es válido. Es Biblia, es fundamento bíblico or nothing. ¿Estamos? Fundamento bíblico o nada. Dice verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia. Mire qué lindo, hermano. Mire. La palabra de Cristo more, ¿cuánto? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Cristo. Qué lástima, hermano, otra vez voy a tener que correr un poquito en esta sección porque tenía mucho más que decir aquí, pero voy a tratar de sacar lo más importante porque ya no voy a regresar aquí hasta que lleguemos los miércoles con un poco más de profundidad a Colosenses. ¿Ok? Así que mire, Pablo dice la siguiente parte del plano es entonces
que la palabra de Dios more en ustedes en abundancia. Palabra clave, el corazón del pasaje es la palabra de Dios. La palabra clave, ¿sabe cuál es aquí? More, more. To dwell, morar. Lo que significa realmente es que la palabra de Dios, hermanos, tome lugar como en casa, que tome control de aquello. More es que esté tan a gusto en nuestra vida, que esté tan cómoda en nuestra vida, que esa es su casa. Nuestra vida es su casa, la casa de la palabra de Dios. Y Pablo dice que more y que more en abundancia. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es realmente la guía que nos va a mantener a nosotros realmente centrados en cómo vivir en comunidad y rendición de cuentas bíblica, realmente bíblica, que mora en abundancia. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios no es un visitante el fin de semana. No se escucha nada más desde el púlpito un domingo. No se escucha el miércoles en la noche cuando nos reunimos para profundizar en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios mora en abundancia porque usted hace que abunde todos los días de su vida. ¿Sí me entiende? ¿Sabe qué me sorprende a mí, hermanos? Me sorprende esto, mire, me sorprende que hay cristianos que tienen añales de estar en el Señor, añales del Señor. Hermano, oiga, escuchan un patas vueltas, ¿verdad? Un patas vueltas en un podcast hablando principios bíblicos o se encuentran algún libro por ahí con principios bíblicos, nada más que no dicen que son bíblicos. Y parece que descubrieron el agua tibia. Cristianos. ¡Wow! Uy, pero tienes que escuchar este podcast. ¡Wow! ¡Qué transformación! Y yo, eso está en la Biblia hace cientos de años. Y está ahí la Biblia, clarísimo la Biblia. Como los cristianos no leemos la Biblia, como los cristianos no hacen abundar la palabra de Dios en sus vidas, entonces cualquier tontería que suene bien. Por eso las iglesias están llenas del hype. 3 pasos para ser bendecidos. Siguiente serie de enseñanzas, cómo recibir la bendición de Dios. Que la palabra de Dios more, habite en nosotros como si fuera su casa. Haga de la palabra de Dios una prioridad en su vida. Usted verá cómo su vida cambia radicalmente, en abundancia en vosotros. Y Pablo dice, esa palabra entonces nos va a llevar a 2 cosas, a enseñar y a exhortar. 2 cosas hace la palabra en la vida de un creyente. Lo lleva a enseñar y lo lleva a exhortar. 2 cosas. Enseñar, nosotros sabemos que más o menos todo lo que es, y es como traer a la luz, ¿verdad? Es como hacer, mostrar fácil las verdades que hay en la escritura. Eso es lo que es la enseñanza. Pero a la hora de Pablo decir exhortar, esta palabra de aquí, exhortar, que es muy importante, quiere decir lo siguiente: poner la verdad en la mente de alguien. Y ahí es, hermano, la exhortación. Mire, el poner la verdad en la mente de alguien, ¿sabe qué es? Es exactamente el momento de rendición de cuentas. Es cuando alguien puede venir y poner la verdad de los principios bíblicos en mi vida que a mí me están faltando. Ese es el exhortar. ¿Cómo se hace? Se hace con amor, se hace fundamentado en la escritura, porque el amor es el que sostiene todo al final. Se hace entendiendo que todos estamos al mismo nivel. Nadie me está exhortando a mí porque es mayor que yo, es porque me ama. Me está exhortando, me está haciendo ver la verdad, le está poniendo en mi mente. Eso es lo que quiere decir en el griego, poner la verdad en la mente de alguien más. Y entonces, mi querido hermano, cuando eso sucede, ¿verdad? Todo eso se hace con sabiduría. Y Pablo amarra todavía el cantar con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros cantamos, rápidamente, ya voy a terminar ahora sí, hermanos, cuando nosotros cantamos, ¿sabe qué hacemos? Enseñamos y exhortamos también a través de los cantos. Los domingos, cuando nos juntamos y juntos, hermanos, sí hay una parte de la adoración que es, claro que sí, vertical, es para Dios, a Él es que adoramos, pero hay una parte corporal de la adoración, ¿sabía usted? De los cantos, hay una parte corporativa.
corporativa, perdón. Hay una parte en donde no solamente vemos hacia arriba, vemos hacia abajo. Y estamos enseñando con lo que cantamos, estamos enseñando y recordándole a aquel hermano que necesita ánimo, que necesita recordar las promesas de Dios a través de los cantos, todos a una sola. Qué lindo se escuchan, por cierto, hermano, cantando. Cuando estamos cantando las verdades de la Escritura a través de la música, estamos enseñando y exhortando a otros hermanos a que se acuerden de las promesas de Dios, ¿verdad? Que de verdad creemos en su palabra, que si Él lo ha dicho, yo lo creeré, ¿cierto? Que si Él comenzó la obra, Él la terminará. Que soy un hijo de Dios, ¿cierto? Que Él me compró. Todo lo que cantamos, todo eso está fundamentado en la Escritura. Estamos enseñando y estamos exhortando aún a través de los cantos. Todo esto, hermano, es un solo paquete. Y todo eso se da los domingos, por ejemplo, en un culto de domingo. Y Pablo termina entonces con esto, hermanos: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Todo lo que hacemos. Hermanos, en la cultura romana antigua, el poder hacer algo a nombre de alguien era un gran privilegio. Un gran privilegio, un big deal. Es como hoy un embajador, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos dice. ¿Vieron el plano, más o menos? Los que no se han dormido todavía tienen el plano claro aquí de la comunidad bíblica y de la rendición de cuentas. ¿Sí lo tienen? Pablo dice, ahora, mire qué forma, hermano, de amor. Ahora Pablo dice, ahora practiquen todo eso en el nombre de Cristo. O sea, como representantes de Cristo. Que cuando usted viva en comunidad, que cuando usted tenga que rendir cuentas o pedirle cuentas a alguien, esa persona pueda ver a Cristo y no a Corrales, a Cristo y no a Luis, a Cristo y no a Carlos. Pueda ver a Cristo en representación de Cristo. ¡Wow! Eso es una belleza. Esto es una belleza. Esto es una mina de lección. Una mina. Es más, yo voy a ir a volver a ver el YouTube otra vez para que se me quede esto grabado, porque esto es así como tiene que practicarse. Y entonces te dejo con esto. Si estos son los garments, la ropa que nos vamos a poner para poder mantener la unidad en la comunidad, entonces, y la rendición de cuentas es absolutamente necesaria. Entonces, hermanos, aquí está el challenge para usted esta semana, es esto. Conteste esta pregunta. ¿Tienes a alguien de confianza en tu vida a quien le has llegado a decir, te doy permiso, hermano, hermana en Cristo, para que me pidas cuentas, me pidas cuentas? Ahora sí, entendiendo todo esto, ¿no? No porque eres mejor que mí, ni mayor, ni más espiritual, porque hay momentos en mi vida donde necesito rendir cuentas. Te doy permiso. ¿Ya tienes a alguien con ese permiso? Que sepa específicamente, que puede llegar a preguntarte, que puedas hablar de tus debilidades y que esa persona pueda venir en amor con la palabra a preguntarte cómo vas en esta área, cómo te va yendo con esto, cómo vamos. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas que cargue algo más del peso? Si no lo has hecho, la tarea esta semana es esa. Busca a alguien de confianza, alguien espiritual, obviamente, algún hermano, hermana en Cristo. Hermanos con hermanas y hermanos con hermanos. Solo digo, ¿no? No, pastores, que estábamos rendiendo cuentas y ya, no, el hermano. Cuidado, hermanos con hermanas, hermanos con hermanos, hermanas con hermanas. Si no lo tienes, busca a alguien, que eso es de gran valor. La comunidad de la iglesia, hermanos, es lo más lindo que debe de existir. Lo más lindo. Y no requiere, hermanos, estar metidos en la casa de los otros, unos del otros todos los días, ni requiere estar ahí encima. No, esto no es, yo no estoy diciéndole, hermanos, construyamos la policía del centro cristiano, la policía espiritual. No, estoy diciendo, abramos nuestro corazón, permitámosle a alguien que venga y vivamos comunidad como la Biblia dice que debemos de vivir comunidad. Amén. Intentémoslo esta semana y miremos cómo Dios continúa haciéndonos crecer y madurar. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por este precioso principio
de comunidad, Señor. La verdad es que nadie en este lugar deberíamos de sentirnos acusados, temerosos de compartir nuestras debilidades, problemas. Todos, Señor, deberíamos de tener tanta confianza los unos con los otros, que podemos de verdad entender que lejos de ser señalados o acusados, vamos a ser restaurados, animados, enseñados y exhortados por aquellos que tal vez en este momento están un poco más sólidos que yo. Así que, Padre, si hay alguien en este lugar que está débil, que ha caído en la batalla, que en la carrera, Señor, se ha desanimado y había perdido fuerza, mi oración, Señor, es que tú le levantes, que le animes, que renueves sus fuerzas como las del búfalo, Señor. Nuevas fuerzas como el águila. Donde estaba cansado pueda sentir ánimo nuevo, ánimo de seguir adelante, un nuevo aire, Señor, nuevas fuerzas para creer en ti y en lo que viene adelante para él y ella. Ayúdanos, Señor, a encontrar una persona a la cual podamos confiarle, pedirle oración, sentirnos amados, apoyados, para poder de verdad vivir comunidad como tu palabra nos enseña. Te damos gloria y honra, Señor, por tu palabra y ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y su paciencia con nosotros. Por ahí al frente hay algunas listas donde usted puede anotarse algunas de las actividades que vienen pronto. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Nos vemos el miércoles